fuimos de vacaciones a un lugar que es Miramar Dancenusa, que es en Córdoba, en Argentina, y bueno, y este hotel que se llama Hotel Viana es conocido en toda Latinoamérica por su alto nivel de energía paranormal. Entonces le dije, bueno, voy a ver si me conecto con algún ser espiritual. Y bueno, recorrimos el hotel, todo, y yo sé que no tengo que decir ningún mantra ni nada. Generalmente a veces si me siento como nervioso o alterada, rezo, pero yo ya sé como que cuando escucho algo, siento alguna voz o algo, ya sé que por ahí no es lo habitual, no sería una persona. Y bueno, entonces fuimos a ese lugar y en un momento del todo el tour, yo saqué una foto y dije, bueno, ahí está. O sea, yo en un momento me había quedado sola y había sentido pasos atrás mío, pero como ya habían dicho que podíamos escuchar pasos, bueno, lo tomé así, pero yo ya sabía que había algo más acompañándome. O sea, tomaste una foto a un Bueno, lugar donde, o sea, ¿cómo fue la foto? A un lugar específico o vos yo tomé percibís? yo tomé la foto a la fachada del edificio y yo Ajá, ya percibía que en cierta ventana del edificio había una persona mirándome. Pero yo en ese momento me dio miedo y yo no chequeé la foto al instante. Pero después a la tarde, horas pasadas que ya me había ido del lugar, yo digo, bueno, ahora tengo coraje, voy a chequear esta foto que yo sabía con certeza que le había sacado la foto a un espíritu. Y cuando miré, le digo, bueno, mira, le digo a mi pareja, te voy a mostrar esta foto, no te asustes, en esta foto parece un espíritu. Y bueno, le mostré la foto y los dos lo vimos. Desde ese momento, como que el viaje cambió, mm, como que ya nos sentimos con miedo, nos sentimos, sí, como cargados, pesados, un poco pesados, cargados. La sí. verdad es que llegamos a nuestra casa y nos seguimos sintiendo cargados. Y yo me acuerdo que a mí me dio terror de entrar a mi propia casa y nunca me había sentido así. Y entonces yo ahí sentí, digamos, como que había algo esperándome, y me acuerdo que no me animé a entrar. Y bueno, nos pasó que a los días nosotros tuvimos un ataque espiritual como muy fuerte. Mm, Pero se fue dando como tipo, no fue como de golpe, sino que se fue dando como una seguilla como una cadena de cosas que fue como llevando a que nosotros tengamos una energía débil, por así decirlo. Yo me acuerdo pues, que, bueno, me quiero levantar y antes de levantarme de la cama, yo ya sabía que al lado de mi cama iba a haber alacranes. Entonces como que la voz, o sea, porque a veces escucho como voz o a veces sé cosas o descargo como imágenes, pero la indicación era que no pise el suelo, porque iba a haber alacranes. Pero yo trato como de no creerlo 100% eso y decir, bueno, es mi imaginación. Entonces yo digo, bueno, coraje, voy a pisar igual y prendo la luz y voy a chequear que no hay alacranes, o sea, que es idea mía. Y cuando chequeé, ahí había un círculo de alacranes, todo con las colas hacia arriba, dispuestos a atacarme. O sea que, no sé, puse el pie en el medio y no recibí ningún ataque. O sea, eso fue, sí, fue wow. muy loco. Y después, bueno, yo estaba durmiendo y siempre como que escuchaba pasos. Yo pensaba que en ese momento que era mi hija, que venía a mi casa, a mi pieza, y yo le decía, bueno, pasá, pasá, y no pasaba, y yo le decía, y después escuchaba como que mi hija me hablaba desde la pieza, yo no estoy en el pasillo. Entonces ir y chequear quién es el que anda caminando y eso. Bueno, y una noche también estábamos durmiendo y yo como que estaba muy ida en los sueños, muy meditando y escucho que me dicen como, o sea, ahí yo siento como que me van a atacar y escucho una voz lejos que como de una niña que dicen que me advierten cuidado con el duende, me dicen. Y yo como que ahí me trato de despertar
y como que lo que veo, o sea, cuando me despierto son como todas huellitas, que yo lo asocié como a duendes, pero yo en realidad yo no soy tan crédula de duendes, pero bueno, después de eso empecé a decir, bueno, sí, existen. Mm. Em, y yo como que me desperté y me asusté mucho. Y todo culminó con una noche en la que nosotros, junto con mi pareja, tuvimos un parálisis del sueño. Sí. Muchos dicen, bueno, la parálisis del sueño, a mí nunca me había pasado antes, a mí no me había pasado antes la parálisis del sueño. Y bueno, lo que nos pasó es que yo me despierto porque empiezo a escuchar que mi pareja no podía respirar, que se estaba asfixiando. Y cuando yo abro los ojos, trato de hacer algo y yo no me podía mover. O sea, lo único que podía hacer era mirar con mi vista para los costados y en ese mirar al costado podía ver que, bueno, mi pareja no podía respirar. Realmente era como que si algo lo estaba asfixiando. Y bueno, él estaba en la misma situación que yo y en el frente de la cama, en una esquina, había era un demonio, digamos, pero era una sombra, o sea, yo lo veía como una sombra alta, no tenía ojos, como muchos dicen, bueno, que a veces ven la luz, luz en los ojos. Yo veía algo todo negro, era como una figura humana, pero era muy alto. Y no estaba moviendo nada, las manos ni nada, sino como que estaba como derecho. Pero yo sentía que esa sombra era la que estaba asfixiando a mi pareja. Y yo quería hacer algo, porque si no, como que lo iba a terminar matando. Y ninguno de los dos nos podíamos mover. Pero sí lo que yo veía con mis ojos era que yo tenía la boca abierta y desde la boca abierta salían millones y millones de voces que cantaban. O sea, esas voces cantaban y cantaban en un idioma que yo sé que es muy antiguo, pero no puedo reconocer qué idioma es. Yo no modulaba la boca, o sea, solamente tenía la boca abierta y de ahí salían millones de sonidos. Entonces yo me acuerdo que ahí me desesperé mucho porque no me podía mover, no podía hacer nada y era una situación que estaba fuera de control. Entonces lo único que yo empecé a rezar, o sea, con mi mente, porque no podía mover la boca ni nada, empecé a rezar y lo último que dije era, Dios, por favor, ayúdame. Eso fue lo que pensé. Y cuando dije esas palabras, todo desapareció. O sea, es como que se reinició el tiempo y ahí los dos nos pudimos mover y yo le empecé a preguntar si estaba bien, si podía respirar, si él había visto lo mismo que yo, si él entendía lo que estaba pasando. Sí. Los dos contamos nuestra experiencia, los dos nos quedamos muy nerviosos, dijimos, esto no va para más, tenemos que buscar ayuda, eh, porque los dos podíamos morirnos en ese momento. ¿Y pensás Y que sí, esa energía que los atacó era esa misma energía que habían visto en ese lugar? ¿Pensás que es la misma o era otra? yo el que vi en la foto lo podía ver como una persona, que era una persona con rasgos muy característicos, digamos, a un militar de la época. Digamos, Mm. como tenía los lentes, tenía el uniforme, tenía todo. Pero esa persona que estaba en mi cuarto era algo totalmente negro, era una sombra negra. Entonces yo por eso, con mi sabiduría, con mi experiencia, yo asocio que el que vi, el que le saqué una foto, era un espíritu de baja vibración, de baja energía, y el que nos atacó directamente fue un demonio.